Fui una esposa infiel. Me entregué totalmente a mi amante en un hotel de lujo por 7 días en Cancún. Cuando regresé, él ya había planeado mi ruina, se había llevado a nuestros hijos y me había dejado sin hogar y sin vida. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale like al vídeo. Suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones. Subimos historias todos los días. Fueron los 7 días más intensos y lujosos de mi vida. Me sentí viva, deseada, libre. Mi amante me llevó a Cancún. Hotel 5 estrellas. Champaña. Cuerpos enredados entre sábanas de seda. Pero cuando volví, el paraíso se convirtió en mi infierno. No encontré a mis hijos. La casa estaba vacía. Y en la puerta había una orden judicial. Mi esposo lo sabía todo. Y no solo me dejó. Me borró de su vida. Y de la vida de mis hijos. Esta es mi historia. La historia de cómo lo arruiné todo. Por 7 días que jamás podré recuperar. Mi nombre es Daniela. Tengo 36 años, en analista administrativo y yo vivo en Querétaro. Estoy casado, o mejor dicho, estuve casado, con Marcos, 39 años, ingeniero civil, metódico hasta el último pelo, uno de esos hombres que paga sus cuentas a tiempo, lava su auto los domingos y nunca se olvida de sacar la basura. Marcos es el tipo de marido que toda madre sueña para su hija. Y durante mucho tiempo yo mismo creí que había ganado el premio gordo. Tuvimos 2 hijos, Sofía y Miguel, y exteriormente éramos el retrato típico de una familia perfecta. Pero esta perfección me producía náuseas. Todo estaba tranquilo, predecible, aburrido. Al principio, la rutina era reconfortante. Después de que nació Sofía, tener horarios, reglas, seguridad emocional y estabilidad me hizo sentir segura. Pero a medida que pasaban los años, comencé a darme cuenta de cómo la previsibilidad mataba algo dentro de mí. No me malinterpretes, Marcos nunca fue malo conmigo. Al contrario, era el tipo de hombre que se levantaba temprano para hacer café, veía dibujos animados con sus hijos los sábados y nunca levantaba la voz. Pero había un vacío. Un silencio constante. El tipo de silencio que grita desde dentro. Lo miré y supe exactamente lo que iba a hacer en el siguiente minuto. Y eso me asustó. A veces miraba por la ventana de la cocina, lo veía en el patio trasero, lavando el porche con la manguera, y me sorprendía pensando que mi vida parecía un bucle eterno. Las mismas palabras, los mismos gestos, el mismo sexo mecánico los viernes por la noche. Nada cambió. Me sentí muerta por dentro, aunque estaba rodeada de amor. Lo que antes era seguridad se ha convertido en una prisión. Y en esa prisión, comencé a querer escapar. Empecé a poner excusas para salir más, trabajar más tarde, aislarme en el celular aunque estuviera a su lado en el sofá. Todo lo que quería era sentir algo nuevo. Cualquier cosa. Intenté hablar con él algunas veces, pero Marco siempre respondía lógicamente. Pensó que un viaje familiar o una noche de pizza sería suficiente para resolver el problema. No entendí que el agujero era mucho más profundo. Él veía todo como un problema a resolver con hojas de cálculo y acciones prácticas. Necesitaba emoción, pasión, sentir que mi corazón se aceleraba, no solo otra hoja de cálculo de Excel con actividades sugeridas para el fin de semana. La verdad es que me sentí invisible. Una pieza funcional en nuestro reloj de casa, útil pero aburrido. Comencé a perderme en pensamientos peligrosos. Fantasías sobre desconocidos en el autobús, sobre hombres al azar en Instagram, sobre posibilidades que nunca exploraría, o eso pensaba. Revisé mensajes viejos de exnovios y me uní a grupos en línea solo para hablar con extraños. Me dije a mí mismo que era solo un escape, un alivio inofensivo. Pero en el fondo yo lo sabía. Quería volver a ser deseada. Quería dejar el rol de madre y esposa dedicada para ser simplemente una mujer. Sintiendo miradas, burlas, riendo levemente. Algo que no ocurría desde hacía años. Fue en este estado de confusión interna que comencé a justificar mis sentimientos con frases peligrosas. Merezco un poco de felicidad, no hago trampas y solo hablo, no puedo vivir así hasta que muera. Marcos, como siempre, no sospechó nada. Estaba demasiado ocupado planeando reemplazar mi auto y organizando mis ahorros para la universidad de los niños. Mientras él construía nuestro futuro con ladrillos sólidos, yo implosionaba nuestro presente con explosivos silenciosos. Y de alguna manera me convencí de que él era el culpable de que me sintiera tan sola. Ahí fue cuando todo empezó a ir mal. Fue en un grupo de discusión de viajes en Facebook. Me uní por impulso,
Durante esas noches de insomnio en las que me desplazaba por mi feed solo para escapar del silencio de la casa. Había comentado un post sobre Cancún, diciendo que soñaba con regresar algún día. Si el vídeo te está gustando, no olvides suscribirte y darle like al vídeo. Seguimos con el relato. En cuestión de minutos, apareció una notificación. Un cierto Andrés, de 34 años, entrenador personal, respondió con un consejo sobre un hotel que le encantaba. La conversación comenzó inocentemente. Pero su manera de hablar, directa, juguetona, con ese español lleno de travesuras y emojis precisos, me tomó por sorpresa. Fue como recibir una descarga eléctrica. Y quería más. Andrés era todo lo que Marcos no era: impredecible, mal hablado, impulsivo. En menos de 3 días estábamos hablando vía mensaje privado, y pronto migramos a WhatsApp. Fingí que era solo amistad, pero me encontré sonriendo a mi teléfono como un adolescente. Me elogió de una manera tal que ya ni siquiera sabía cómo reaccionar. Dijo que mi voz sonaba como sacada de una película y que mi risa era deliciosa. ¿Y yo? Lo bebí como si fuera vino. Cada mensaje suyo me sacaba un poco de mi apatía. Comencé a usar más maquillaje y a comprar lencería nueva sin ningún motivo. O mejor dicho, con una razón que fingí no ver. La primera videollamada tuvo lugar un martes por la noche. Marcos había salido a resolver algo en el condominio y yo estaba sola en la habitación. Cuando respondí, mi corazón empezó a acelerarse. Andrés estaba sin camiseta, sudado por el gimnasio, y me dirigió una sonrisa pícara que me hizo perder la calma. Hablamos durante casi 1 hora, y era imposible negarlo. Estaba coqueteando. Estaba deseando. Estaba haciendo trampa, si no con el cuerpo, al menos con el alma. ¿Y la peor parte? Me sentí vivo. Por primera vez en años, sentí que quería ser vista, tocada, deseada. No quería que ese sentimiento terminara. No tardó mucho en que las conversaciones se volvieran explícitas. Dijo cosas que Marcos nunca tendría el coraje de decir. Me pedía fotos, me mandaba audios con ese acento tan fuerte que me hacía cerrar los ojos e imaginar. Y yo respondí. Me entregué. Escondida en el baño, acostada en la cama junto a mi marido, incluso en el trabajo. Fue como vivir 2 vidas. En la superficie, la esposa devota. Detrás de escena, la mujer hambrienta y rendida, atrapada irremediablemente en un juego peligroso con un hombre al que ni siquiera conocía bien. Pero nada de eso importaba. Con cada nuevo mensaje, me sentía menos Daniela, madre y esposa, y más yo misma. A este ritmo pasaron semanas. La tensión sexual solo aumentó y Andrés empezó a sugerir un encuentro. Ven a Cancún, dijo. Me reí y cambié de tema. Pero eso seguía dando vueltas en mi cabeza. Me envió fotos de lugares, vídeos de la playa y me bromeó. Imagínense a los dos aquí, sin nadie más. Empecé a jugar con la idea, primero como una fantasía. Entonces, como plan. Me dije que necesitaba un tiempo, que estaba cansada, que un viaje con amigos sería perfecto. De hecho, solo quería seguir sintiendo lo que él me hacía sentir. Y tal vez, solo tal vez, ir un poquito más allá. Cada día me sumergí más profundo. Ya no era solo emoción, era adicción. Andrés se convirtió en mi escape, mi secreto, mi válvula de escape. Sabía que estaba a punto de cruzar una línea de la que no habría retorno. Pero también sabía que no quería parar. Fue como estar a punto de saltar de un acantilado y al mismo tiempo, sentir que estaba a punto de volar. Con cada buenos días, hermosa que me enviaba, me distanciaba más de casa, de Marcos, de mis hijos. Y dentro de mí, la decisión ya estaba tomada. Solo faltaba un detalle, la excusa adecuada para desaparecer unos días. La mentira fue más fácil de lo que esperaba. Con voz firme me senté a la mesa con Marcos y le comenté que había sido seleccionado para una inmersión corporativa en San Luis Potosí junto a otros 2 compañeros del área administrativa. Incluso creé un PDF falso con el calendario del evento. Él no cuestionó. Simplemente me dio un beso en la frente. Me dijo que lo disfrutara y se ofreció a cuidar a los niños solo durante la semana. ¿Qué sentí? Nada. Sin culpa, sin carga. Solo alivio. Por primera vez en años, tendría una semana lejos de la rutina que me aplastaba todos los días. En el trabajo anuncié que me tomaría un tiempo libre y que acumularía horas. Mi jefe, que confió ciegamente en mí, no lo dudó ni un segundo. Dijo que realmente merecía un descanso. La sensación de que todos creían en mí me dejó con una falsa sensación de control.
Creé un grupo falso en WhatsApp con los nombres de amigos e incluso programé mensajes automáticos simulando conversaciones con ellos, en caso de que Marcos tomara mi celular. Cada detalle del plan fue calculado meticulosamente. Y por absurdo que pareciera, me dio una descarga de adrenalina que no había sentido en mucho tiempo. El domingo, antes de ir al aeropuerto, abracé a mis hijos como si presionara el botón de pausa de toda una vida. Miguel estaba dormido, y Sofía gimoteaba un buen viaje mami, sin saber que yo no iba a por ellos. No sabía en ese momento que sería la última vez que escucharía esa voz tan cerca. Cogí una bolsa pequeña, solo con ropa ligera, bikinis nuevos y lencería que me había ocultado durante años. Cuando subí al taxi no miré atrás. En mi pecho solo había un pensamiento. Ahora me toca a mí. Una frase que repetía como un mantra egoísta y ciego. Aterricé en Cancún temprano en la tarde. Andrés ya me estaba esperando a la salida del aeropuerto con una gran sonrisa, vestido con pantalones cortos y una camiseta sin mangas. Parecía salido de un comercial de tequila barato. Nos abrazamos como si fuéramos amantes desde hacía años. Me llevó directamente al hotel que había reservado, un todo incluido, frente al mar, con habitaciones amplias y balcón con vistas a la piscina. Entré en ese lugar como si entrara en un portal. Dejé mi anillo de bodas en el fondo de mi bolso, activé el modo avión en mi celular y dejé mi vida de esposa y madre encerrada. Era hora de vivir otra historia. La primera noche cenamos en el restaurante del hotel, bebimos margaritas y nos reímos a carcajadas. Me tocó con tal hambre y facilidad que fue como si me conociera de antes. Yo lo dejaría. No pensé en Marcos, ni en los niños, ni en lo que pasaría después. Solo quería perderme en esa fantasía de una mujer libre, deseada y seductora. Cuando entramos a la habitación no lo dudé. Me entregué completamente. La habitación se convirtió en nuestro refugio, nuestro sucio escondite, nuestro nido de mentiras. Y por muy mal que estuviera, dormí abrazada a él con una paz que hacía tiempo que no sentía. O tal vez, con su ilusión. Me dije a mí mismo que me lo merecía. Que una semana lejos de la realidad no vendría mal. Que nadie saldría lastimado si simplemente borrara mi existencia por 7 días. Andrés dijo que yo parecía nacida para el placer y me llamó mi mujer secreta. Me alimenté de estas palabras como si fueran verdades. Pero en el fondo, algo ya empezaba a resquebrajarse en mi interior. Como un vaso mordido que aún contiene agua pero está a punto de romperse. Simplemente no sabía o no quería saber que de ese viaje no habría retorno. Porque cuando todo parece demasiado perfecto es porque ya ha empezado a desmoronarse. Fueron 7 días enteros viviendo como si el mundo exterior hubiera sido borrado. El primer día apagué mi teléfono celular y lo escondí dentro de la caja fuerte de la habitación. No quería notificaciones, llamadas, recuerdos de otra vida. Andrés me animó, me dijo que necesitaba reconectarme conmigo misma, y acepté esa idea como si fuera una verdad liberadora. Cada día nos perdíamos más el uno en el otro. Dormimos hasta tarde, desayunamos en el balcón, luego fuimos a la playa o nos quedamos en nuestra habitación, explorando nuestros cuerpos como adolescentes. Todo era intenso, exagerado, carnal. Comencé a fingir que no tenía hijos. Cuando alguien en el hotel me preguntaba, sonreía y decía que estaba tomándome un descanso de mi vida ocupada. Nunca mencioné a Marcos. Nunca dije que tenía 2 pequeños esperándome. Me reinventé allí, en ese hotel, como si mi identidad se hubiera borrado. La sensación era dulce y venenosa. Me hizo reír sin culpa. Me hizo caminar de la mano con Andrés por los pasillos, como si ese fuera nuestro mundo real. Fue como un teatro donde finalmente tuve el papel principal. Pero un teatro donde el backstage se estaba cayendo a pedazos sin que yo quisiera verlo. Cada noche era una fiesta privada en el dormitorio. Andrés sabía exactamente cómo tocarme, qué decirme, cuándo burlarse de mí. Me hizo sentir viva de una manera que no recordaba que fuera posible. Me llamaba fiera, reina, decía que yo era mejor que cualquier mujer soltera. Me aferré a esas palabras como alguien que se aferra al borde de un acantilado. Y en el fondo lo sabía, todo era una ilusión. Pero la ilusión me sedujo más que cualquier recuerdo de mi vida real. Y por un tiempo realmente creí que podía durar. Que tal vez, ni siquiera necesitaría volver. Sabía que me estaban buscando. Me imaginé a Marcos llamando, los mensajes acumulándose, tal vez incluso yendo a casa de mi madre a preguntarle si sabía algo. Pero bloqueé esos pensamientos. Me decía a mí mismo una y otra vez que solo era una semana. Solo 7 días. Cuando regresaba ponía alguna excusa y todo volvía a la normalidad.
Los niños tienen memoria corta, dije. Marcos, con su forma racional, acabaría aceptando. Subestimé todo. Incluido el hombre con el que estuve casada durante más de 10 años. Mientras yo fingía estar soltera en el paraíso, él preparaba silenciosamente mi propio infierno personal. Andrés empezó a cambiar el penúltimo día. Menos cariñoso, menos presente. Pasaba más tiempo en su celular y hablaba de rutina con desprecio. Empezó diciendo que le gustaba la aventura pero que no quería problemas. Eso me golpeó como una bofetada que fingí no sentir. Me reí, fingiendo que todo estaba bien, aunque sentía una punzada incómoda en el estómago. Quizás estaba cansado. Quizás fue solo el final del viaje. Tal vez fue una advertencia. Pero me quedé allí, aferrándome a cada minuto como quien intenta retener el agua con las manos. Ojalá esa burbuja nunca estallara. Pero ya estaba perforado y no podía verlo. El último día nos levantamos temprano. Bebimos café en silencio. Andrés no hizo planes para más tarde. Él no sugirió que nos volviéramos a ver. Simplemente me dio un beso largo en el lobby del hotel, me apretó la cintura y dijo, «Cuídate, hermosa». Y se fue. Me quedé allí, sola, con el bolso en la mano y la resaca de todo lo vivido. Cuando tomé el taxi de regreso al aeropuerto, sentí algo extraño en el pecho. No fue su culpa. Aún no. Fue una amarga anticipación. Un miedo irracional de que algo hubiera cambiado. Simplemente no sabía que cuando llegara a casa, ya no tendría un hogar. Cuando bajé del autobús del aeropuerto, eran casi las 9 de la noche. El cielo estaba pesado, nublado, como si supiera lo que me esperaba. Arrastré mi maleta por las aceras del silencioso barrio, ya imaginando a los niños corriendo hacia mí, a Sofía abrazándome con esa forma necesitada. Pero lo primero que me llamó la atención fue la ausencia del coche de Marcos en el garaje. En ese momento, mi corazón se aceleró. Intenté abrir la puerta con la llave habitual. Nada. Me giré, forcé, volví a intentarlo. Nada. Me agaché y vi, la cerradura era diferente. Allí, en la acera, sola, comenzó mi pesadilla. Aplaudí, toqué el timbre, encendí la linterna de mi celular para ver mejor. Todo oscuro. No hay luces encendidas. No hay sonido. Empecé a temblar. Pensé que tal vez Marcos había viajado con los niños, pero, ¿sin decírmelo? Él nunca haría eso. Caminé por la casa, miré por la ventana de la cocina, y fue entonces cuando la sorpresa me golpeó con fuerza. La cocina estaba vacía. Sin silla. Sin cristal. Nada en la pared. El estante de especias donde Sofía había pegado pegatinas ahora era solo polvo. Intenté llamarlo. Número inexistente. Lo intenté de nuevo. Y otra vez. Fue entonces cuando me di cuenta, se había ido. Corrí al portón principal y toqué la casa de la vecina, una señora llamada Leti que siempre hablaba con Marcos. Lo abrió sorprendida, con la mirada de quien sabe demasiado y quiere decir muy poco. «Oh, hija, pensé que lo sabías», fue todo lo que dijo antes de entregarme un sobre. En el interior, una copia de un recibo de compra. Nombre del comprador, Marcos. La propiedad había sido transferida hacía una semana. Justo el día que publiqué fotos de bebidas y de la playa en mis redes cerradas para él. Intenté contener las lágrimas, pero mis piernas cedieron allí mismo en la acera. Llamé a mi madre, quien respondió al tercer timbre con una voz que parecía como si ya hubiera escuchado su versión. «¿Qué hiciste, Daniela?», fue lo único que dijo antes de colgar. Tomé un Uber y fui allí, pero ella no me dejó subir. Dijo que ya no se involucró más y que mis hijos no estaban con ella. Fue como si el mundo hubiera llegado a un acuerdo para excluirme. Fui a un hotel barato, entré en una habitación con mal olor y finalmente lloré. Lloré con ese tipo de dolor que no grita, simplemente se rompe, en silencio. Algo dentro de mí ya lo sabía, lo había perdido todo. Durante los siguientes días intenté rastrear todas las señales. Fui a la notaría para confirmar la venta. Era real. Marcos había hecho todo con un documento de autorización que yo mismo firmé hace años, cuando reformó la casa. Legalmente no hizo nada malo. Simplemente, desapareció. Como si se hubiera evaporado con toda nuestra vida. No había cuentas a nuestro nombre, nada en los bancos, nada en los registros de la escuela. Había borrado nuestras huellas como si se tratara de una pizarra limpia. Y lo peor es que se llevó a los niños consigo. Su ausencia me dolió más que cualquier traición que pudiera haber sufrido.
Empecé a dormir mal. Soñé que Sofía me llamaba y me desperté con el pecho apretado. La falta de su olor, de su ruido, era una especie de tortura que no tiene nombre. Intenté volver a trabajar, pero todo parecía en vano. La culpa aún no me había golpeado como un castigo divino, era más bien como un ácido que me carcomía lentamente, día a día. Yo todavía intentaba creer que volvería, que fue una reacción exagerada, un susto. Pero cuanto más pasaba el tiempo más entendía. Marcos no volvería. Y yo estaba solo. Solo con el peso de mi elección. Lo más cruel fue descubrir que Marcos no solo lo sabía todo, sino que ya había estado planeando su partida antes de que yo regresara. Con la distancia emocional que creé, lo subestimé. Pensé que era un hombre demasiado predecible como para reaccionar con frialdad. Pero no. Él no gritó. No se enfrentó. No destruyó nada, fue quirúrgico. Racional incluso en el acto de vengarse. Utilizó un documento de autorización que firmé en 2018, cuando realizamos renovaciones y registramos los activos a su nombre por practicidad. Y con eso, vendió la casa donde criamos a nuestros hijos, sin necesidad de mi consentimiento. Conseguí una copia de la documentación. Todo perfectamente legal. Nada que pueda ser discutido ante un tribunal. Cuando me comuniqué con el abogado que aparece en los papeles, él simplemente confirmó que Marcos había decidido salir del país y necesitaba terminar con los vínculos financieros. Me quedé sin palabras. Se me cerraba un pedazo de la garganta cada vez que intentaba comprender cómo él tuvo la sangre fría de organizar todo mientras yo me entregaba a mi amante en Cancún. Mientras yo me bronceaba, él empaquetaba juguetes, ropa, recuerdos. Y borró mis huellas como si nunca hubiera existido allí. Comencé a revisar las semanas previas al viaje. Parecía demasiado tranquilo. Demasiado útil. Recuerdo que él insistió en que me relajara, que fuera con la conciencia tranquila. Ahora me doy cuenta, quería que bajara la guardia. Y caí de lleno. Lo único que hizo fue darme cuerda. Déjame ahorcarme, él tenía acceso a mi celular, probablemente leyó mis mensajes, tal vez incluso vio alguna foto, algún audio con el nombre Andrés parpadeando. Y aún así, me dejó ir. Era como ver un incendio desde lejos, con la frialdad de quien no tiene nada que perder, solo algo que apagar. Aún más doloroso fue darse cuenta que incluso escondió bien el dinero de la venta. Nuestras cuentas conjuntas se habían vaciado semanas antes. Ni siquiera me di cuenta. Mi tarjeta de crédito siguió funcionando, como si todo estuviera normal. Cuando intenté acceder a las aplicaciones bancarias después de regresar, ya estaban bloqueadas. Él acabó con todo. Transferido a nuevas cuentas, probablemente en otro país. Descubrí que incluso los nombres de las escuelas de los niños habían sido eliminados de los sistemas. Era como si los tres se hubieran convertido en fantasmas. Y yo, un error administrativo para ser borrado. Los vecinos comentaron a sus espaldas. Dijeron que parecía tranquilo, que no parecía estar pasando por un infierno como se esperaba de un hombre traicionado. Pero no reaccionó con furia, reaccionó con planificación. Se aseguró de hacer mi castigo invisible, pero brutal. No dejó ninguna nota. No dejó ninguna amenaza. Solo ausencia. Un tipo de venganza que no aparece en los titulares, pero que se consume lentamente. Una mujer abandonada con una maleta en la mano, sin hogar, sin hijos, sin identidad. Y por más que intenté racionalizar, no pude escapar de la pregunta que me rondaba. ¿Hace cuánto tiempo que lo sabía? Cada detalle de esta estrategia me recordó que me conocía mejor de lo que pensaba. Sabía que me derrumbaría en silencio. Que el peor dolor no sería el grito, sino el vacío. Y lo hizo bien. Demasiado. A veces me pregunto si lloró mientras empacaba sus juguetes. Si él dudaba. Si quisieras llamarme. Pero no lo hizo. Me dejó exactamente con lo que le di. Nada. Y ahora, con todos los papeles y documentos en la mano, lo único que podía hacer era sentarme en el suelo del monoambiente alquilado y afrontar mi nueva realidad. Uno donde yo no era nadie oficialmente. Recién en realidad me di cuenta al tercer día después de mi regreso. Todavía dormí esperando escuchar los pasos de Sofía corriendo por el pasillo o el suave llanto de Miguel pidiendo un biberón. Pero el silencio era absoluto. Una especie de silencio que pesa mucho. Eso denuncia la ausencia. Fue entonces cuando me di cuenta que Marcos no solo se había ido, había desaparecido. Pasé 2 días intentando llamar a números antiguos, enviando correos electrónicos e incluso mensajes en Telegram. Nada. 1 a 1,
Los canales se cerraron como puertas que se cerraron en mi cara. Había borrado cualquier posibilidad de rastreo. Acudí a las redes sociales desesperado. ¿Su perfil? Eliminado. ¿Mí? Me había bloqueado en todo. En el Instagram de los niños, que yo mantenía para la familia, todas las fotos habían desaparecido. Archivado o eliminado. Como si nunca hubieran existido. Comencé a enviar mensajes a amigos en común, a sus compañeros de trabajo e incluso a su ex-suegra. Algunos lo ignoraron. Otros dijeron, en ese tono avergonzado, que preferían no involucrarse. Nadie quiso tocar el tema. Con cada respuesta vacía, el dolor se transformaba en desesperación. Fue como gritar en un pozo. Y no escuchar el propio eco. Intenté comunicarme con las escuelas. Pedí ayuda al exdirector de la guardería de Sofía. Ella me dijo muy amablemente que los registros habían sido transferidos. ¿A dónde? Yo pregunté. Pero ella solo respondió que no podía revelarlo. Las reglas de privacidad estaban todas de su lado. Después de todo, tenía la custodia compartida. Y yo, no tenía nada. Empecé a preguntarme si había salido del país y hasta recurrí a la Policía Federal pensando que encontraría alguna pista en las multas y registros. Pero nada. Él era inteligente. Si lo planificó cuidadosamente, tal vez incluso con la ayuda de un abogado. Cada movimiento, frío y calculado. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que no había huido sin más. Había borrado mi maternidad. Arrancada del papel más importante de mi vida, ser madre. Y lo hizo con la misma tranquilidad con la que preparaba la merienda de los niños. Marcos me castigó de la manera más cruel posible, quitándome la risa, el llanto, las pequeñas voces que llenaban mis días. Su ausencia me destrozaba por dentro. Ya no era añoranza, era luto. Un tipo de muerte que nadie ve, que no tiene entierro, pero que entierra un pedazo de ti cada día. Soñé con ellos. Soñé que Miguel me llamaba, que Sofía corría a mi regazo y me preguntaba por qué me iba. Me desperté empapado en sudor y con el corazón acelerado. Empecé a evitar los espejos. No pude soportar ver a la mujer que había dejado crecer dentro de mí en ese viaje. Porque esa Daniela lo destruyó todo. Y lo peor es que no tenía a nadie a quien culpar excepto a mí mismo. Los cambié. Puede que suene cruel cuando lo dices así, pero es la fría y dura verdad. Por una semana de placer, renuncié a una vida entera. Y ahora, estaban al otro lado del mundo. O tal vez solo al otro lado del silencio. Todo intento de reencuentro fue un fracaso. Los contactos que tenía desaparecieron, se bloquearon, se silenciaron. Incluso mi hermana dejó de responder. Era como si todos hubieran colaborado en una gran conspiración del olvido. Me encontré buscando en foros de madres desaparecidas, tratando de descubrir si había algo que pudiera hacer. Pero todas las respuestas apuntaban al mismo lugar. Legalmente, no había cometido ningún delito. Y emocionalmente, los hice todos. Me quedé con el vacío. El mismo vacío que dejó dentro de aquella casa ahora inexistente. El mismo vacío que grita en el silencio de cada noche. Mi primera reacción fue correr a la comisaría. Llevé todos los documentos, fotos de mis hijos, una carpeta con los registros de vacunación, los registros escolares, hasta un comprobante de compra de ropa. Cualquier cosa que pudiera demostrar que yo era su madre. El asistente, un policía aburrido detrás del mostrador, simplemente me miró como si ya supiera lo que iba a decir. Pedí presentar una denuncia ante la policía. Dije que mi marido había desaparecido con mis hijos. Escribió algunas cosas y luego dijo con la calma de quien lo repite 100 veces al mes: él es el padre, señora. Y también tiene la custodia. Le expliqué la venta de la casa, mostré los papeles y lloré. Pero el policía simplemente se encogió de hombros. Actuó dentro de la ley. No hay delito aquí. He escuchado esa frase más de una vez. Cada palabra fue un puñetazo. Empecé a desesperarme, diciendo que no sabía si mis hijos estaban a salvo, que él podría estar fuera del país. El oficial simplemente suspiró, me entregó una copia del informe y dijo: consigue un abogado. Y buena suerte. Salí de la comisaría con las manos vacías, con los ojos ardiendo y con una horrible sensación de que nadie veía a mis hijos como yo. Para la ley, ellos no eran más que con su padre. Luego recurrí al tribunal de familia. Fui a la antigua oficina del abogado que se ocupó de la división de la herencia de mi padre hace años. Le expliqué el caso, pero la respuesta fue aún más dura. Podría haber salido del país con los niños,
siempre y cuando no hubiera ninguna prohibición judicial, y en su caso no la hubo. Comencé a comprender el tamaño de mi error. No había nada en mi nombre. Ninguna cláusula que me protegiera. Había cedido el control hacía años por confiar demasiado. Marcos, con su precisión metódica, aprovechó cada hueco, cada descuido, cada espacio que dejé vacío. El abogado me miró con lástima, o quizás solo era cansancio, y dijo: puedes presentar una demanda para intentar localizarlo. Pero prepárate, podría llevar años. Años. Esa palabra me aplastó. ¿Cómo puedo esperar años para saber si mis hijos están bien? ¿Dónde están? ¿Comen bien? ¿Duermes seguro? ¿Me extrañas? Tenía estos pensamientos todo el tiempo, sin respuestas. Por la noche, recorría perfiles falsos, tratando de encontrar pistas, fotos, alguna sombra de su cara. Pero Marcos era demasiado eficiente. No dejó ningún rastro ni digital en sentido literal. No hay huellas en el mundo online. Empecé a desconfiar de todo. Cuando veía en la calle a un niño con características similares, mi corazón se aceleraba. Una vez seguí a una mujer en el supermercado pensando que llevaba a Sofía en sus brazos. Comencé a guardar su ropa vieja, como si eso los mantuviera cerca de mí. Pero era solo desesperación. Un duelo sin cuerpo. La sensación constante de que me estaban arrancando algo a la fuerza, y el mundo, a coro, decía: pero fue genial. Nada podría prepararme para el tipo de sufrimiento que es tener hijos vivos y sanos, y sin embargo, no poder verlos. Es una especie de tortura que no sangra, sino que pudre desde dentro. Y entonces me di cuenta. Este era el castigo de Marcos. Frío. Estratégico. No hay violencia aparente. Pero mortal. Él no me arrebató a mis hijos a gritos ni peleando en el tribunal. Me dejó atrás como quien abandona un objeto que ha perdido valor. Y lo hizo de la manera más cruel posible, dentro de la ley. Cada intento de encontrarlo se topaba con el mismo muro: aquí no hay nada ilegal. Pero todo dentro de mí gritaba que esto era efectivamente un crimen. Un crimen contra el amor, contra la maternidad, contra todo lo que he construido. Y aún así, nadie escuchó. Nadie vio. Solo yo, consumido en silencio. Me tomó días tener el coraje de enviarle un mensaje a Andrés. Estaba emocionalmente destruida y en el fondo solo quería un ancla. Alguien que dijera que todo estaría bien, incluso aunque fuera mentira. Envié un largo mensaje explicando lo que había sucedido, o al menos parte de ello. Dije que Marcos había desaparecido con los niños, que había vendido la casa, que yo vivía alquilada, sin saber qué hacer. Esperé que dijera algo. Cualquier cosa. Un lo siento, un te ayudaré. Pero lo que recibí fue una respuesta seca. Qué fuerte, Dani. No sabía que estabas casada. Eso me golpeó con una violencia que no esperaba. ¿Qué quieres decir con que no lo sabía? Por supuesto que lo sabía. Nunca mentí, simplemente no le conté todo, y él nunca quiso saberlo. Pero ahora, cuando las consecuencias empezaron a llamar a la puerta, fingió sorpresa. Intenté discutir, envié más mensajes diciendo que necesitaba apoyo, que no tenía a nadie. Tardó horas en responder. A veces ni siquiera lo leí. Hasta que un día, simplemente me bloqueó. Como esto. No hablar. Sin explicación. Un silencio tan frío como el de Marcos. Un abandono diferente pero igualmente cruel. Me sentí utilizada. Ridículo. Me di cuenta de que para Andrés yo nunca fui más que diversión tropical. Una mujer aburrida a la que sedujo por vanidad, quizás por deporte. Pasé horas leyendo viejas conversaciones, tratando de encontrar algún indicio de que realmente le importaba. Pero no hubo. Solo bromas, cumplidos baratos, mensajes de voz sucios. Nada que pueda soportar el dolor real. Y ahora, cuando más lo necesitaba, se evaporó como si nunca hubiera existido. Estaba solo. Sin marido, sin hijos, sin amante. Solo yo y las consecuencias de mis decisiones. Empecé a odiarme a mí mismo. Mirarme al espejo fue difícil. Me vi allí, una mujer envejecida por la culpa, por las miradas sucias en el trabajo, por los mensajes ignorados de sus familiares. Empecé a pensar en todo lo que sacrifiqué durante 7 días con un extraño. Pensé en Sofía preguntándome dónde estaba. En Miguel llorando en su habitación por la noche. Y pensé en Andrés, durmiendo plácidamente, tal vez ya seduciendo a alguien más como lo hizo conmigo. Yo, que me sentía vivo en ese viaje,
Ahora era solo un cuerpo arrastrando los días, intentando aparentar que aún había esperanza. Pero no hubo. Él me dejó también. Y con razón. Dicen que el tiempo cura. Pero el tiempo, en mi caso, no hizo más que agravar las heridas. Ya no me quedaba ningún lugar a donde correr. Amigos que desaparecieron. Familia que ya no contestaba llamadas. Marcos, desaparecido. Andrés, desaparecido. Fue como si el mundo entero me hubiera borrado. Quizás me lo merecía. Tal vez ese fue el castigo exacto para alguien que cambió todo por una fantasía. Pero duele. Me duele cada día. Y este dolor no tiene nombre bonito, ni lugar para el consuelo. Solo queda soportar. Y fingir normalidad. Incluso con un corazón ahogado en el arrepentimiento. Dejé de intentar comunicarme con él. Con todo el mundo. Me cansé de perseguir respuestas que no llegaban. Andrés fue el último en cerrar la puerta. Un amargo recordatorio de que las promesas de quienes aparecen en el momento adecuado, desaparecen en el momento equivocado. Me ofreció lo que pensé que faltaba, emoción. Pero al final solo me quedó lo que más temía, el abandono. Y lo peor es saber que fui yo quien entregó las llaves de mi vida a dos hombres, y ambos me dejaron afuera. Ahora solo faltaba esperar. O tal vez, simplemente acéptalo. Hoy vivo sola en un pequeño apartamento de una habitación en el centro de la ciudad. Alquiler caro, sin balcón, sin juguetes tirados por ahí, sin voces de niños al final del día. Solo el sonido del viejo ventilador y la luz blanca que hace que todo sea aún más frío. Siempre llevo el pelo recogido, evito el lápiz labial, dejé de usar perfume, no porque esté de luto, sino porque no tengo ganas. Trabajo todo el día en una oficina donde nadie me mira a los ojos. Voy a casa, como algo preparado y duermo. Mis días ahora son esto, una amarga repetición, una existencia suspendida. Las noches son peores. Porque no hay distracción en ellos. No tienes plazos, reuniones ni hojas de cálculo. Hay silencio. Y en ese silencio aparecen todo el tiempo los rostros de mis hijos. La risa de Sofía, los dientes de leche de Miguel, los dibujos en la pared del salón. A veces cierro los ojos y puedo oírlos correr por el pasillo llamando mamá. Pero cuando lo abro, solo tengo el techo. Un techo que no me pertenece, en una casa que no es mía, con muebles que no me reconocen. No tengo una foto actual de ellos. No sé si a Miguel todavía le gustan los dinosaurios. No sé si Sofía aprendió a nadar. El tiempo me ha mostrado una dura verdad. No tiene sentido llorar ahora. No tiene sentido pedir perdón al vacío. Todo lo que tenía quedó atrás porque elegí vivir una mentira. Pensé que necesitaba redescubrirme, que merecía algo más allá de la rutina. Y quizás hasta se lo merecía. Pero no de la manera que yo lo hice. El precio era demasiado alto. Y ahora ya no hay cuotas ni forma de devolverlo. Marcos no gritó, no me expuso, no me humilló. Él simplemente desapareció. Dejé que el peso de mis propias decisiones me aplastara. Y, aunque no me gusta admitirlo, funcionó. Todavía los estoy buscando. No me rendí del todo. Sigo alertas de personas desaparecidas, monitorizo las redes sociales, envío correos electrónicos sin respuesta. He pensado en contratar un detective, pero ya no tengo recursos para eso. Vendí casi todo lo que tenía para mantenerme a flote. Hasta mi ropa de fiesta, mis perfumes importados, mis maletas. Los mismos que llevé a Cancún. Hoy lo único que me queda es el recuerdo y la culpa. Una culpa que no cede. Que no afloja. Eso me recuerda cada día que desperdicié lo que más valía la pena. A veces la gente me pregunta si todavía espero que Marcos regrese. No sé qué responder. Una parte de mí quiere mirarlo a los ojos, pedirle perdón, rogarle por la oportunidad de ver a los niños. Pero otra parte, sabe que no tengo ese derecho. Lo que hice no se puede reparar con palabras. El tipo de herida que causé se convierte en una cicatriz permanente. Traicioné no solo al hombre que me dio todo, sino a mí misma. Y lo peor, traicioné a mis hijos. Elegí un placer fugaz por encima de su amor eterno. Y ahora lo único que tengo es ausencia. Ausencia con domicilio fijo. No sé si algún día los volveré a ver. Si me invitarán a su graduación o a una boda. Quizás crecerán odiándome. Quizá ya ni siquiera recuerden el olor de mi piel. Quizás Marcos se aseguró de ello. Y no lo culpo. Porque la verdad es que él no destruyó mi vida. Yo destruí el mío. Solo logró salir de los escombros antes de que todo se derrumbara.
Y hoy lo único que me queda es vivir con la sombra de lo que fui. Y me pregunto, en silencio, ¿crees que merezco una segunda oportunidad, después de todo lo que he hecho? Deja tu opinión en los comentarios, dale like al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos, y además nos ayudas a llegar a más gente y formar una comunidad. Aprovecha y mira una de las historias que están apareciendo a continuación sobre nuevos reportes de traiciones y venganzas. Hasta la próxima historia.